Un saludo y un día más, con la gracia de Dios, vamos a proceder al comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Bien, la conclusión de estas reflexiones sobre estos cuatro cánticos del siervo de Yahvé, pues es que este siervo paciente, el siervo sufriente que describe Isaías, constituye como la culminación de todo el Antiguo Testamento para el sacrificio redentor, para comprender el sacrificio redentor de Jesucristo. En esa imagen, en ese siervo, se está realizando pues una espiritualización del sacrificio expiatorio cultual que había en el templo de Jerusalén. Se está personificando en este cántico del siervo el paso de la desgracia a la liberación, ese paso del sufrimiento de Israel a después un momento de gloria. Es el cumplimiento, de alguna manera el cumplimiento del nuevo sentido del sufrimiento, el de un inocente que se inmola por los culpables y obtiene para ellos el perdón y la purificación. Sin duda alguna nosotros vemos en Cristo el cumplimiento de esta imagen. Es una figura que se encuentra singularmente próxima a Cristo, que le da al sacrificio de Cristo, de Jesús, pues su máximo valor, ¿no? Y fijaros una cosa, en el encuentro del templo, el anciano Simeón, cuando predice el nacimiento, cuando predice en ese momento quién es ese niño que tiene en sus manos, le llama luz para iluminar a las naciones, que es una expresión del cántico del siervo de Yahvé, de Isaías que hemos leído, luz para iluminar a las naciones. Y él, al mismo tiempo, el anciano Simeón, que significa, ¿no?, y simboliza en ese momento lo mejor del pueblo de Israel, del resto de Israel, que estaba atento a todo el sentido de las Escrituras, en ese niño que se le presenta, él ve los dos aspectos, el aspecto de pasión y el aspecto de gloria. Porque al mismo tiempo que ve el que va a iluminar a todas las naciones, también, acto seguido, él profetiza las contradicciones que vendrán sobre Jesús. Y una espada te traspasará el corazón, le dice a su madre. Esta es la intuición de Simeón. Él utiliza la imagen del siervo de Yahvé, de estos cánticos de Isaías, y ve las dos facetas, la pasión y la gloria unidas en ese niño. También Juan Bautista, ¿no?, reconoce en Jesús el siervo del que habla el libro de Isaías, en dos rasgos fundamentales, ¿no?, en la dulzura y en el sacrificio expiatorio, cuando él dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, desgraciadamente, como hemos dicho antes, ¿no?, la figura del siervo paciente, del siervo doliente, no logró penetrar en la mentalidad popular judaica, que esperaba un Mesías glorioso. Sí, personas como Simeón, como Juan Bautista, pues tenían una profundidad que sí reconocieron en Jesús, pero sin embargo, la mayoría de la mentalidad popular mayoritaria esperaba un Mesías glorioso y se resistía a la perspectiva de pruebas y humillaciones. Y una demostración de esto lo tenemos, ¿no?, en la mentalidad que tenían los discípulos de Jesús, esa dificultad que tenían para admitir el anuncio de la pasión. Y Jesús tenía que corregirles, ¿no?, a sus propios discípulos, a sus propios apóstoles, por ese rechazo que tenían de que Jesús recorriese ese camino del siervo doliente. Acordaros como Pedro dice a Jesús: no te ocurrirá a ti eso, cuando Jesús había preanunciado su pasión. Bien, fijaros que el mismo punto del catecismo que estamos narrando hace referencia a varios textos del Nuevo Testamento que le dan un pleno sentido a todo lo que hemos expresado. Uno de ellos es Mateo 20, versículo 28. Una referencia de Jesús en el Evangelio de San Mateo, clara referencia a estos cánticos del siervo de Isaías a los que hemos hecho referencia. Dice así: de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, en rescate por muchos, es una clara referencia a ese texto de Isaías del siervo doliente, aquel que dio su vida en rescate por. Cualquier judío conocedor del Antiguo Testamento que escuchase esta palabra de Jesús sabía que Jesús se estaba refiriendo, se estaba identificando con el siervo doliente, con el siervo sufriente de Isaías. No únicamente esto, también se nos proponen dos textos más. Uno de ellos
pues es el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículo del 32 al 34. Es el episodio de Felipe cuando se acerca, recibe una inspiración del Señor. El ángel del Señor le inspira a Felipe de que se acerque hacia la carretera que baja de Jerusalén a Gaza, porque allí iba a pasar pues un eunuco, el eunuco de Candaces, y estaba ese hombre leyendo un pasaje de Isaías que le era incomprensible, y él se pone junto a su carruaje a hablar con él y le da luz para entender ese pasaje. ¿Qué pasaje estaba leyendo que no entendía? Precisamente el que hemos leído. Fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abría la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Y entonces aquel eunuco le preguntó a Felipe: te ruego por favor que me expliques, ¿a quién se refiere? ¿Dice esto de sí mismo o de otro el profeta? Y entonces Felipe, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Fijaros cómo la primitiva comunidad cristiana echó mano de estos cánticos del siervo de Yahvé para explicar el profundo sentido del mesianismo de Jesucristo. Y todavía el catecismo nos ofrece otro ejemplo más, que es el de la aparición de Jesús a los discípulos de Maús, que lo tenéis en el capítulo 24 de San Lucas, donde también ese Jesús que se hace el encontradizo, que camina junto a aquellos dos discípulos de Maús y les escucha con paciencia, después les ilumina todo lo que ha ocurrido, porque ellos estaban desconcertados. La pasión de Jesucristo, no habían tenido capacidad de asimilarla, de entenderla, no habían entendido qué podía significar que ese inocente hubiese sufrido y hubiese sido humillado de esa forma. Y la frase de Jesús es verdaderamente pues iluminadora. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Aquí vemos a un Jesús, ¿no?, haciendo una relectura de todo el Antiguo Testamento y viendo en él los pasajes que iluminaban la pasión de Jesucristo. Sin duda alguna, en ese momento Jesucristo, qué pena de grabadora, ¿verdad?, para haber podido grabar toda aquella explicación que Jesús dio a los dos discípulos de Maús. Bien, pues sin duda alguna, ahí Jesús se refirió a los pasajes del siervo doliente. Ellos tenían que entender que eso que les había escandalizado, que un inocente sufriese así, todo ello estaba escrito y todo ello formaba de un plan salvador de Dios. Era el inocente el que iba a entregar su vida en remisión de nuestros pecados. Aquel era el camino de salvación que Dios nos tenía preparado. Así estaba escrito, según las Escrituras. Alabado sea Jesucristo.